Mi nombre es Brian Kamenker. Los grupos pro familia de toda América y desde Gran Bretaña hasta Australia nos han solicitado que les compartamos lo que el matrimonio del mismo sexo ha hecho en Massachusetts, el cual fue el primer estado dentro de Estados Unidos en legalizar la unión entre personas del mismo sexo. Soy el presidente del grupo Pro Familia Mass Resistance y por casi 20 años venimos luchando por los derechos de los padres en las escuelas y por los valores familiares. Cualquiera que piense que el matrimonio del mismo sexo es una excentricidad sin sentido, que no afecta a la persona común, debería considerar lo que la ley ha hecho en Massachusetts desde 2004. Se ha convertido en un martillo de hierro para forzar la aceptación y la normalización de la homosexualidad. La pendiente resbaladiza es real y las exigencias radicales nunca cesan. Y esto fue solo el principio. Casi inmediatamente después del fallo sobre las bodas homosexuales en Massachusetts, empezaron a suceder cosas en preparatorias de todo el estado. Los primeros días de diciembre del 2003 se realizaron asambleas escolares celebrando el matrimonio del mismo sexo. A los chicos se les repartió literatura de grupos homosexuales nacionales, diciéndoles que ahora había que considerarlos como una parte normal de la sociedad. A los niños en las escuelas se les entregó esta hoja sobre los mitos del matrimonio homosexual. Fue entregado por el grupo llamado Abogados Defensores de Gays y Lesbianas. Uno de sus mitos es que el propósito del matrimonio es la procreación. Otro de sus mitos es que los niños están mejor si son criados por un padre y una madre. En cuestión de meses, el tema fue llevado a las escuelas secundarias. Una exhibición titulada El amor es lo que hace a una familia, que sembró en las mentes de los niños el matrimonio homosexual como algo normal. La presentación se realizó por escuelas de todo el estado. El año siguiente, en Lexington, Massachusetts, se incluyó en el plan de estudios de los jardines de niños el libro con dibujos titulado ¿Quiénes están en una familia?, exponiéndoles que las parejas del mismo sexo eran solo otro tipo de familia, tal como sus propios padres. El libro mostraba a los niños dibujos con dos madres o dos padres. Un padre de familia de Lexington, David Parker, exigió ser notificado cuando esto sucediera en la escuela de su hijo y que se le diera la opción de retirarlo cuando se hablara del tema. En lugar de platicar con él, los administradores de la escuela lo hicieron arrestar y lo enviaron a pasar la noche en la cárcel. Cuando no cesó en sus demandas, el caso ocasionó indignación en padres de familia de todo el estado, pero los administradores de la escuela se rehusaron a ceder. En el siguiente ciclo escolar, a los niños de segundo grado en la misma escuela, se les leyó el libro Rey y Rey, sobre dos hombres que se enamoran y se casan el uno con el otro, terminando con el dibujo de ambos reyes besándose. Cuando el matrimonio Girdling se opuso, se le dijo que la escuela no estaba obligada a notificarles, ni a permitirles excluir a su hijo de la clase. Entonces, los Parker y los Girdling presentaron una demanda federal sobre los derechos civiles, contra el pueblo y contra el sistema escolar, para obligar a las escuelas a notificar a los padres y permitirles a los niños la opción de no participar cuando se enseñe el tema de homosexualidad. El juez federal desestimó el caso. Otros padres de familia los apoyaron, pero en el 2007, un panel de jueces federales determinó que debido a que el matrimonio entre las personas del mismo sexo es legal en Massachusetts, en realidad las escuelas tienen el deber de normalizar las relaciones homosexuales a los ojos de los niños, y las escuelas no tienen la obligación de notificarle a los padres ni permitirles que excluyan a sus hijos de dichas clases. De hecho, y de acuerdo al veredicto de la Corte, la aceptación de la homosexualidad es ahora un asunto de buena ciudadanía. Las bibliotecas escolares han cambiado también radicalmente. Desde las escuelas primarias hasta la preparatoria, han incluido libros con el tema del matrimonio homosexual. En particular, apareció un libro grande y de tapa dura, declarando la celebración de los matrimonios homosexuales en Massachusetts, titulado La conquista de la igualdad. Enseña que la legalización del matrimonio gay fue una gran victoria de los derechos civiles.
Se ha hecho común en las escuelas de Massachusetts que maestros exhiban fotografías de sus esposos del mismo sexo a sus alumnos y llevan a sus parejas a las funciones escolares. Y cuando comenzó a ganar fuerza la propuesta de modificación constitucional para detener el matrimonio del mismo sexo, hubo una presión fuertísima en los estudiantes para que activamente apoyaran el matrimonio homosexual. A los niños en las escuelas se les persuadió para participar en desfiles del orgullo gay, portando letreros a favor del matrimonio del mismo sexo. Pero aún hay más. La industria de bodas tiene la obligación de servir a la comunidad homosexual si se les solicita. Fotógrafos, salones de eventos, servicios de banquete, etc., deben aceptar eventos del mismo sexo o ser acusados de discriminación. Los negocios a menudo son puestos a prueba en su tolerancia por activistas homosexuales que asisten a bares y restaurantes besándose y acariciándose públicamente para probar si el establecimiento demuestra igualdad y respeto a su derecho. Y si no es así, los negocios pueden ser multados o castigados. La profesión legal y el sistema judicial también han sido afectados seriamente. El examen de la Barra de Abogados de Massachusetts ahora incluye y exige conocimiento de la ley del matrimonio del mismo sexo. En 2007 en Boston, un hombre falló en su examen porque se rehusó a responder una pregunta sobre el matrimonio del mismo sexo. Cada vez con más frecuencia, los abogados que practican el derecho familiar en Massachusetts deben asistir a seminarios sobre matrimonio homosexual. Asuntos específicos sobre la aplicación del derecho familiar en hogares del mismo sexo ya están bien entretejidos en el sistema judicial de Massachusetts. Inmediatamente después de que la ley fue modificada, empezaron los cambios, empezando por la legislatura local y siguiendo otras ramas de gobierno. Uno de los primeros cambios impactantes fue la modificación del acta de matrimonio, ya que no dice esposo y esposa, sino contrayente A y contrayente B. A los jueces de paz del Estado se les ha ordenado realizar los matrimonios del mismo sexo a pesar de no estar de acuerdo por sus creencias religiosas. Un clima de temor ha impedido que los políticos de todos los niveles manifiesten públicamente su desacuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Los funcionarios públicos temen ser acusados de querer quitar los derechos ya ganados, y este temor ha suprimido cualquier debate significativo en todos los temas relacionados con la homosexualidad. Adicionalmente, se ha creado un clima de intimidación en todos los grupos pro familia del Estado. En años recientes, el número de políticos y candidatos que marchan en los desfiles del orgullo gay se ha incrementado. Cada año en Boston, al inicio de la Semana del Orgullo Gay, los integrantes del Cabildo se reúnen en el ayuntamiento para rendir honores a la bandera del arco iris, que después se ondea en el ayuntamiento durante toda la semana. Un año después de la resolución de la ley homosexual, los trabajadores estatales que trabajan en asuntos de adopción y padres sustitutos atravesaron un adoctrinamiento masivo sobre el tema. Esto incluyó a empleados y directores en el Departamento de Servicio Social de Massachusetts y fueron impartidos por los grupos activistas radicales, lésbico y gays. El énfasis es que los que trabajan con niños deben ser entrenados en que la homosexualidad y el transgénero son normales. En 2006, los padres del año premiados por el Departamento de Servicios Sociales de Massachusetts fueron 2 hombres casados entre ellos. Los hombres habían adoptado a un niño en contra de los deseos de los padres biológicos. El programa estatal llamado Intercambio de Recursos de Adopción de Massachusetts, cuyo logo está formado por 2 hombres con un bebé, ha estado presionando para la formación de familias homosexuales y organiza fiestas de adopción donde pide a las parejas homosexuales que asistan a conocer en persona a los niños que están disponibles. Los certificados de nacimiento en Massachusetts han sido cambiados. 2 hombres o 2 mujeres pueden ser registrados en las actas de nacimiento como los padres del bebé. Las agencias de adopción han dicho que más del 40% de sus adoptantes son parejas homosexuales. Y los reportes indican que en muchas agencias ahora las parejas homosexuales son favorecidas con respecto a las heterosexuales para otorgarles los niños en adopción. El 15 de mayo del 2013,
un representante del Departamento Estatal de Niños y Familias declaró en un foro de la Barra de Abogados que están descartando como padres adoptivos sustitutos a quienes no estarían dispuestos a aceptar y apoyar totalmente la identificación lésbico-gay de los niños en su cuidado. Los hospitales y la salud pública también han cambiado. En 2007, el comisionado del Departamento de Salud Pública, quien está casado con otro hombre, dijo a una multitud de alumnos de preparatoria y secundaria que es maravilloso ser gay y que se aseguraría de que hubiera pruebas suficientes de VIH para todos ellos. Sin embargo, la prueba de enfermedades de transmisión sexual como requisito para obtener un permiso de matrimonio fue eliminada 5 meses después de que comenzaran los matrimonios homosexuales. Fue eliminada por una iniciativa firmada silenciosamente por el entonces gobernador. Esto a pesar del aumento en casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual en los hombres homosexuales. De acuerdo al Departamento de Salud Pública de Massachusetts, la violencia doméstica en homosexuales es tan epidémica que ahora tiene su propio apartado en el presupuesto estatal, con una considerable cantidad de dinero, millones de dólares. Se ha puesto tan mal que literatura como esta sobre violencia doméstica homosexual, mayormente financiada por el Estado, es repartida en muchos eventos homosexuales públicos, incluso a los niños en los eventos del orgullo gay juvenil. La prueba principal de que el Departamento de Salud de Massachusetts se ha descontrolado es el pequeño libro negro que fue repartido a los alumnos de la preparatoria Brooklyn el 30 de abril de 2005. Tanto el Departamento de Salud Pública como la Comisión de Salud Pública de Boston tuvieron que ver en la publicación del mismo, junto con otros grupos relacionados con la homosexualidad. Entre otras cosas, da sugerencias a los jóvenes sobre cómo realizar actos sexuales con otros varones. Incluso contiene un directorio de bares en Boston donde los hombres jóvenes pueden encontrarse para tener sexo anónimo. El libro cita el derecho a casarse como uno de los más importantes retos, en un lugar donde es la mejor época para ser homosexual. También en el libro se incluyen mensajes del Departamento de Salud para los chicos, que dicen: tienes el derecho a disfrutar el sexo, sin vergüenza o estigma, y tienes el derecho a materiales sexuales seguros que respondan a tus deseos sexuales. Es tan obsceno y desagradable que cuando fue expuesto a los medios, el gobernador del estado, en ese tiempo, trató de distanciar a su administración del mismo. Pero alentado por la legalidad del matrimonio del mismo sexo, el camino radical ha continuado. La política oficial del Departamento de Salud Pública de Massachusetts es que las enfermedades inusuales y generalmente horribles que rodean a la conducta homosexual no deben ser consideradas como un problema de salud pública, y la comunidad médica no debe estigmatizar o desanimar dicha conducta, sino proporcionarles más recursos para la salud homosexual. Asombrosamente, los hospitales se han radicalizado en gran manera, por lo que casi todos los hospitales importantes de Boston se han convertido en defensores del movimiento homosexual. Esto incluye marchar en el desfile del orgullo gay, realizar eventos homosexuales y llevar a cabo numerosos seminarios de salud homosexual, lo cual es de lo más perturbador que ha ocurrido. En 2011, un destacado médico del Hospital Central en Boston se opuso a que el hospital estuviera involucrado en actividades del orgullo gay. También señaló los riesgos médicos de salud de la homosexualidad. El hospital amenazó con despedirlo, diciéndole que el matrimonio del mismo sexo es legal y que los comentarios constituían, entre comillas, acoso y discriminación. Las iglesias también han sido afectadas, pero de forma que muchas personas no han considerado. Cualquier iglesia o grupo religioso que se atreva a negar la legitimidad del matrimonio del mismo sexo, incluso dentro de sus instalaciones, puede enfrentarse a una oleada de terror y acoso. En 2005, la Iglesia Bautista de Tremont, en el centro de Boston, realizó una conferencia religiosa en temas sobre homosexualidad. Más de un centenar de activistas homosexuales acudieron, atacando a la iglesia usando altavoces y gritando frases obscenas. La policía antimotines de Boston tuvo que detenerlos para que no entraran.
Los activistas incluso arrastraron un ataúd a la entrada principal. En 2006, la misma iglesia realizó un evento televisado a favor del matrimonio tradicional. Los activistas pro-homosexuales, cargando letreros y otros signos, provocaban y gritaban a las personas que asistían al evento. La iglesia de Park Street en Boston aloja el histórico cementerio del Granero, donde Samuel Adams y otros patriotas están sepultados. En 2009, la iglesia realizó un entrenamiento religioso de ex-gays dentro de sus instalaciones. Los activistas homosexuales desfilaron a través del cementerio, se agruparon fuera de la iglesia y sostuvieron un estridente altavoz contra las ventanas de la iglesia para interrumpir y aterrorizar a las personas adentro. En 2012, una iglesia católica en Massachusetts publicó la frase "Dos hombres son amigos, no esposo" en su letrero exterior. En los días siguientes, la iglesia recibió una torrente de llamadas telefónicas obscenas, incluyendo una amenaza de incendiar el edificio. En 2013, activistas homosexuales atacaron al pastor Scott Lively, quien había predicado contra el movimiento homosexual en sus sermones y escritos. El pastor Lively había abierto recientemente una misión religiosa y una cafetería en el centro de Springfield, Massachusetts. Un grupo de activistas homosexuales se presentaron a aterrorizar a los asistentes. En todos estos incidentes, hasta donde sabemos, la policía local no hizo esfuerzo alguno por arrestar a los agresores o de acusarlos por algún crimen. En la mayoría de los conflictos había oficiales de policía en la escena o muy cerca. De hecho, la policía se mostró simpatizante de los activistas homosexuales. Esto es lo que puede esperar cuando el matrimonio homosexual se convierta en política oficial. Las otras consecuencias del matrimonio homosexual que no solo afectan a los niños, sino a la sociedad en general. El movimiento homosexual ha tenido sus planes preparados desde hace muchos años. El matrimonio homosexual era solo un punto de partida. En 2003, antes del fallo de la Corte de Massachusetts, la importante asociación legal GLAAD de Boston distribuyó este folleto en un evento homosexual, delineando sus planes a largo plazo. Como inicio está el matrimonio, y después sus objetivos incluyen a los jóvenes y Boy Scouts, refuerzo de leyes por la igualdad, la inmigración y los militares. Como mostramos anteriormente, para ellos todo comienza con el matrimonio del mismo sexo. Adicionalmente, continúan con el agresivo empuje para normalizar la homosexualidad en las escuelas, y esto está teniendo escalofriantes resultados. Una encuesta del gobierno a los estudiantes de preparatoria en todo el estado reveló que el porcentaje de jóvenes que se identifican como gays y que han tenido contacto sexual con personas del mismo sexo se incrementó en un 50% entre 2005 y 2009. El tema principal actualmente en Massachusetts es trascender los límites sexuales y está por todos lados. La poligamia no es un concepto exótico, está siendo empujada por todos lados donde es posible. Recientemente, el gobernador de Hawái admitió que si el matrimonio gay es aprobado ahí, probablemente el próximo paso será una demanda para permitir la poligamia, hecha por supuesto por el movimiento homosexual. El sadomasoquismo también está siendo promovido por el movimiento homosexual. En todos sus desfiles del orgullo gay, actualmente, tienen por lo menos un contingente que promueve el cuero y el causarse consensualmente dolor. No hace mucho tiempo, el transvestismo era una conducta límite. Ahora, el movimiento por los derechos transgénero es celebrado en los más altos niveles del gobierno estatal. Los hombres no solo se visten de mujeres, sino que obtienen procedimientos médicos que los hacen parecer mujeres y marchan en las calles exigiendo sus derechos. Pero como vemos una y otra vez, el principal objetivo del movimiento son los niños. Hace algunos años realizaron una entrevista a los noticieros Fox sobre un descubrimiento perturbador en el mundialmente famoso hospital para niños de Boston. Dos chicos que se muestran en esta foto del Boston Globe eran varones, gemelos idénticos. Uno de ellos decidió convertirse en chica. El hospital estableció una clínica de cambio de género para preadolescentes, donde se les dan hormonas y drogas a los niños para así retrasar la pubertad y el crecimiento.
y así facilitar las operaciones para supuestamente cambiar su sexo. Y apenas este año, el Departamento Estatal de Educación emitió un comunicado a las escuelas en todo el estado para que los niños que decidan vestirse como niñas puedan usar los sanitarios y jugar en los equipos deportivos de las niñas, y además ser llamados con sus nombres femeninos, aún sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. Y los estudiantes o el personal que no estén de acuerdo deben ser disciplinados o recibir entrenamiento sobre diversidad sexual. Este es el moderno nuevo mundo en Massachusetts, desde que el matrimonio homosexual comenzó. Como les hemos mostrado, la pendiente resbalosa es real, y peor aún, solo se necesita que un estado lo acepte para que los activistas no pierdan el tiempo y empiecen a trabajar ahí, en las regiones que todavía no han sido conquistadas. Una vez que el matrimonio del mismo sexo sienta sus bases, la sociedad se convierte más opresiva, aplastando a los ciudadanos con la fuerza de la ley. El sistema judicial se vuelve más radical y arrogante, y los políticos se vuelven más cobardes. En cuanto el concepto es institucionalizado, otros límites en las conductas sexuales rápidamente empiezan a caer. Es interesante que todos escuchan sobre los derechos civiles y la igualdad, pero en realidad muchos derechos civiles empiezan a desaparecer, y las personas que sostienen valores tradicionales se convierten en ciudadanos de segunda clase bajo la ley. La lucha por el matrimonio homosexual se trata realmente sobre imprimir el sello legal de aprobación a la homosexualidad y de reforzar su aceptación en nuestras instituciones políticas y comerciales, y por ende en los ciudadanos renuentes. Para todos ustedes, donde se ha presentado esta amenaza, no duden en llamar o escribir, o aún mejor, visitar a sus legisladores electos. Ellos deben sentir su indignación antes de que sea demasiado tarde.